Las imágenes también las podríamos pasar a... Bueno, Sí, buenos días a todos. Esta es una ocasión muy especial para mí entre varios de muchos temas que hemos presentado. Este es un tema muy importante, pero sobre todo lo que María nos va a explicar es una forma de poder evaluar, en este caso, un estudio que se llama desintometría. cometría ósea. Y que generalmente todas nos hemos hecho y la mayoría nos ha dado maravillosamente bien o apenitas como un problema mínimo y después nos caemos y tenemos fracturas complejas. Y como me acaba de explicar la doctora, las fracturas complejas son muy raras. Hay que buscar por qué el hueso se fracturó de esa manera. Así que dejo con ustedes a María para que ella se presente un poquito y les aviso que vamos a presentar esto a través de preguntas y pueden preguntarlos. Yo las tengo en la pantalla grande, así que yo las tengo a todas. Levantan la mano y yo le voy explicando a ella. Estoy Todo haciendo, tuya la presentación, María. y lo que voy a hacer ahorita es que te voy a mandar te voy a mandar la presentación para que de repente allá compartiendo tu pantalla podamos ir viendo las imágenes, ¿te parece? Perfecto, voy a pasarte la tía Adriano apenas me llegue. Ok, déjame pasártelas de una vez. Ya se las mandé, ya están allá. Creo que ya la recibió. No, todavía no me aparece aquí, pero ahí va a estar entrando. Eso es pesadito, entonces él demora un poquito en entrar. Ah, bueno. Para entonces comenzar, mi nombre es María Urriola, soy licenciada en Radiología e Imágenes Médicas. Soy egresada de la Facultad de Medicina en la Universidad de Panamá. Tengo ya más de 20 años de experiencia en el campo de las imágenes y de hecho de todos esos veintitantos años que he tenido de práctica clínica, también he tenido la oportunidad durante 13 años de toda esa carrera trabajar para eh, empresas que aplican o que tienen aplicaciones de radiología industrial. Así que hoy día pues me encuentro aplicando uno de los campos que más me apasionan, que es la parte de la densitometría ósea y es a lo que me dedico en estos días en el centro osteológico Osteomed. Aquí es donde estamos y precisamente estamos en sus instalaciones y pues aquí todos son y siempre serán bienvenidos. Vamos hoy a hablar acerca de la densitometría ósea y qué diferencia de repente puede tener este equipo, que desde ahora voy a hablar, no es para hacerle cuñas comerciales a la casa a la cual pertenece el equipo que estoy manejando, pero estoy manejando y es importante decirlo porque para ustedes como paciente es importante ubicarse qué clase de equipo es en el que ustedes están atendiendo. Aquí en el centro Osteomed tenemos un equipo General Electric de modelo Lunar Advanced con un software Encore que nos permite tener un poquito más allá de lo que hace tiempo en los años 90 e inicio de los 2000 todavía quedan algunos profesionales de la salud que son un poco detractores con respecto al diagnóstico de la osteoporosis a través de un equipo de densitometría ósea DEXA. ¿Y DEXA qué significa? Que tenemos una absorción dual a través de los rayos X para crear una imagen que no es diagnóstica, que sí nos aparece la imagen como una guía, pero que nos da la oportunidad de tener mucha información acerca de la densidad mineral ósea del paciente, ¿sí? Entonces, hoy hemos querido traer a ustedes un tema para desmitificar un poquito
lo que muchas personas que todavía la tienen como una herramienta, pero que para ellos no representa una, un gold standard como para muchos o como para la Organización Mundial de la Salud o como para el, el Instituto, por ejemplo, de Osteología a nivel internacional. Hay diversos organismos que se dedican al estudio de la osteología, de la densitometría ósea y de la salud metabólica y ósea. Hoy van a aprender también que no solamente se trata de hueso, porque vemos el hueso como algo que sostiene el cuerpo nada más, y no lo vemos más allá, que es un ente vivo, es todo un sistema. Y eso también nos va a ayudar a entender por qué la tecnología ha cambiado. Vamos con la primera imagen, que sería la segunda, acá en el orden. Si me pones la segunda imagen, por favor. Ajá. Aquí vemos diferentes tipos de equipos de densitometría ósea. Vemos el equipo que se encuentra, si están mirando la pantalla de frente, hacia su mano izquierda. Vemos lo que son los equipos DEXA, los equipos que utilizan la fuente de rayos X para realizar las diferentes tomas en los diferentes puntos específicos que nosotros utilizamos como referencia para el diagnóstico de la osteoporosis. Entonces vemos que es un equipo que no es portátil, es un equipo fijo que tiene que encontrarse pues en una instalación en las debidas formas certificadas que tanto el Ministerio de Salud nos permite, y eso esto es una cosa que resaltar, pues muchos de los centros especializados que tienen estos equipos tienen que llenar requisitos importantes dentro de las leyes de protección radiológica del país para poder utilizar un equipo como este y ofrecer a ustedes un estudio en el que vamos a diagnosticar la osteoporosis o la densidad mineral ósea baja, llamada también osteopenia, ¿sí? En el pasado siempre se decía, bueno, ¿por qué tenemos que diagnosticar algo que es una condición degenerativa propia de la edad? Sí, claro, es una condición degenerativa propia de la edad, pero hoy los estudios, tanto los avances tecnológicos, nos han demostrado que existen personas que tienen incluso, y quizás no sean la mayoría, porque ahora es que hemos estado abriendo los ojos a una nueva forma multidisciplinaria de ver la parte metabólica del desarrollo del ser humano. Entonces, vemos que tanto músculo como hueso, como grasa, son prácticamente una familia, ¿sí? En donde el hueso y el músculo son el papá y la mamá, y la grasa superficial y visceral, la que está dentro también en los órganos, deberían ser pues los hijos. O sea, que entre el músculo y el hueso hay que aconductar a la grasa porque ella no debe dejar de existir, pero sí debemos tratar de controlarla, sobre todo la grasa visceral, que es la que se va hacia el torrente sanguíneo y ocasiona muchos problemas, ¿sí? La osteoporosis no es una enfermedad que se siente, que genere síntomas. Lamentablemente, el primer síntoma surge por alguna caída o algún golpe y ¡pam! Ocurre una fractura, ¿sí? Entonces, para no llegar a ese punto, investigaciones y estudios muy importantes se han realizado y multidisciplinariamente la salud metabólica se ha podido desarrollar de tal forma en que en conjunto con la tecnología que manejamos en estos equipos, hoy podemos no solamente ofrecer al paciente una imagen y al médico tratante una imagen con datos numéricos de la parte superficial,
Hoy día contamos con aplicaciones en donde podemos ver el hueso incluso en su parte interna. Y eso ha cambiado muchísimo la forma en la que el médico puede abordar al paciente para sus respectivos tratamientos o sus respectivos cambios en sus hábitos usuales de su vida, en su alimentación, en la forma en la que se mueve, en la forma en la que adquiere esa fuerza que se necesita para tonificar estos músculos y mantener fortaleza en nuestro sistema músculo-esquelético, que básicamente es la base, el sostén de nuestro cuerpo, pero que también interviene en todos esos procesos metabólicos de nosotros poder mantenernos en movimiento, de tener un sistema circulatorio que provea de sangre suficiente a todo el cuerpo y a todo el organismo y nuestros órganos y por ende tener una mejor condición de salud. Ya que vivimos más allá de 70, de 80, de 90 años, incluso ya hoy día se dice que ha nacido el hombre que puede vivir hasta 150 años. Entonces, que esos años sean años de calidad. Entonces, aquí en esta imagen les estoy presentando dos tipos de equipos. Sé que muchos conocen estos equipos portátiles que están a su mano derecha, viendo de frente la pantalla. Sé que muchos los han visto, algunos quizás los han probado, en donde se les puede medir la densidad mineral ósea a través de equipos de ultrasonido, como lo son estos, para poder medir la densidad mineral ósea del calcáneo, del talón y del antebrazo. Sin embargo, estos equipos tienen su limitación. Generalmente son equipos para utilizarlos para cribados, para estadística, para de repente alertar y decir, mire, al final usted va a terminar haciéndose una densitometría ósea DEXA, en donde vamos a tomar diferentes partes de su cuerpo en donde vamos a poder llegar a un diagnóstico como lo vamos a seguir explicando más adelante. Vamos con la siguiente imagen. Bien, una de las preguntas que me hizo Eneida fue a qué edad realmente se acostumbra a realizarse un estudio como este, ¿sí? Hoy día en mujeres posmenopáusicas de 50 años en adelante, hombres a partir de los 60 años, eh, tienen indicado realizarse una densitometría ósea, ¿sí? Esa densitometría ósea va a ser una densitometría ósea para muchos de base, cuando muchas veces nosotros, por todos estos metaanálisis que hemos estado recibiendo últimamente, vemos que la edad la podemos bajar a unos 40 años, ¿sí? ¿Para qué? Para que a partir de los 40 haya un baseline, ¿sí? De esa estructura que todavía no ha comenzado a degenerarse, ¿sí? Para entonces someterlo a una tendencia de ver cómo a los 50 y a los 60 años en los hombres comienza a bajar esa densidad mineral ósea, ¿sí? Entonces, existen obviamente estos atenuantes, ¿verdad?, de los fundamentos tecnológicos que han venido a argumentar a aquellos que consideran que no es necesario el diagnóstico cuando realmente estamos teniendo seres humanos que vivimos más y que queremos mantenernos independientes, fuertes y queremos mantener nuestra salud. Entonces, estudios como estos nos ayudan a prevenir y nos ayudan multidisciplinariamente también a nuestros médicos tratantes de ver de qué manera, no solamente a través de fármacos, sino a través de cambiar nuestras condiciones de vida, de hacer más ejercicio, de alimentarnos mejor, para precisamente ayudar a que ese cuerpo vaya desarrollando poco a poco esa masa muscular y esa masa ósea que no se vaya desgastando, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, Eneida, me puedes interrumpir y puedes irme preguntando, ¿sí? Vamos a seguir con la siguiente Sí, yo imagen. tengo una pregunta. Sí, por favor.
Claro que sí. Sí, Bienvenida, María Lucero. Hola. sí, sí, buenos días. Cuando menciona el especialista en su diagnóstico del la resonancia que se le ha efectuado de cuerpo entero, porque si bien creo que usted dijo que se puede hacer resonancia de diferentes partes del cuerpo, No es una resonancia, es de una sintometría. densitometría ósea Ajá, delta. perdón, sí, la de sintometría ósea se hace de cuerpo entero, pero también de diferentes partes del cuerpo. Correcto, así Ajá. mismo es. La Entonces, densitometría ósea, exacto. cuando se dice en el diagnóstico que la densidad es disminuida moderadamente y otra cuando dice significativamente, ¿qué se quiere decir con eso? Porque no se dice si es grave, si es leve, solo se dice que es significativamente y moderadamente. No sé si hay Correcto. otro diagnóstico con relación a eso. Eh, Bien, vamos a pasar, déjame esto tener, esto como no tengo yo el control de las imágenes, porque tengo unas imágenes que tengo para mostrarle y con eso podemos contestarle perfectamente. Permítame un momentito, nada más. Ah, ok. Tengo unas imágenes aquí que le puedo mostrar. Permítame. Ok, si me puedes por favor llevar imagen número, a la imagen número 6, donde están los huesitos. La imagen número 6. La siguiente después de esa. La otra, la otra. Ok, me voy a parar aquí un momentito para darle marco a la pregunta que usted me acaba de hacer, ¿ok? La forma en la que se diagnostica en la densitometría ósea es si el hueso está normal, ¿verdad? Si el hueso está con osteopenia, que sería un desgaste medio, ¿ok? Y si hay presencia de osteoporosis, ¿sí? Aquí tenemos los huesos, cómo se ven, el hueso normal, eso que ven adentro, que parece como un panelcito de abejas, esas son las trabéculas óseas. Antes no las podíamos medir, antes no las podíamos calcular, no podíamos llegar hasta allá, solamente nos quedábamos en la parte superficial y era ahí donde entraba la controversia con el médico tratante del paciente de si mi paciente tiene osteoporosis, ¿por qué le sale el estudio normal? ¿Sí? Ahora no, ahora nos metemos dentro del hueso del paciente a través de una aplicación llamada TBS en este equipo que les presenté, que es el General Electric Lunar. Este equipo tiene un software llamado TBS, que es una puntuación de la cantidad de arquitectura, no sé si ven allí los panelcitos, qué cantidad de hueso adentro, porque ese hueso que está ahí adentro, que es hueso esponjoso, es el hueso que tiene contacto con la médula ósea, con la sangre. Es el hueso que tiene las células de formación de hueso, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un resultado de un paciente que tiene una densitometría ósea, en donde el resultado de ese paciente le dice que está moderado, ¿sí? Podemos ubicar al paciente en una masa de densidad ósea baja, ¿verdad? Pero media, una osteopenia, ¿ok? Ahí podemos ubicar a ese paciente que tiene un desgaste moderado. ¿Por qué se dio ese tipo de diagnóstico? ¿Cómo se llegó a ese tipo de diagnóstico? Porque hicimos la medición tanto del hueso superficial como de la parte interna,
Sin embargo, si la parte interna me dice a mí que la parte celular está empobrecida, ¿sí? El equipo tiene la capacidad de sacar una cuantificación que va entonces a traducir en que el paciente tiene una osteopenia leve, moderada, una osteopenia ya un poco más al límite, ¿verdad? De la osteoporosis, una osteoporosis inicial, una osteoporosis grave y una osteoporosis severa, ¿verdad? Entonces, hoy día, gracias a precisamente esos adelantos tecnológicos, nosotros tenemos la oportunidad de ofrecer un amplio espectro en el diagnóstico del paciente para que precisamente sea de amplio espectro la oportunidad de tratamientos que el médico puede darle a ese paciente, ¿sí? No todos los pacientes califican para un tratamiento directamente farmacológico. Hay algunos pacientes que con unos ajustes nutricionales y también con actividad de acondicionamiento físico pueden lograr tener una tendencia mucho mejor en el próximo estudio. Entonces, no se trata únicamente, claro, el fármaco se va a aplicar cuando el paciente lo requiere, pero si tengo un paciente que apenas está teniendo una leve degradación, lo primero que va a hacer el doctor es, oye, ponte a hacer ejercicio, oye, vamos a mandarte a un nutricionista para ver qué está pasando, qué estás comiendo, qué no estás comiendo bien. Y así poder lograr que el paciente a través de su propio cuerpo comience a generar esa musculatura que necesita para que ese hueso se vuelva nuevamente a fortalecer. No sé si he contestado su pregunta o si la quiere un poquito más ampliada la respuesta. Sí, sí, está muy bien lo que me ha informado y responde bastante a mi pregunta, solo que significativamente ¿en qué entraría? ¿En leve o moderado? Como le dice el resultado, ¿verdad? Si el resultado le sale que tiene puede ser una osteoporosis, una osteopenia moderada, ¿sí? Entonces, una osteopenia moderada, hay que ver cuál es la forma en la que su médico tratante la va a abordar, ¿ok? Mm. El médico Sí, tratante puede tomar la decisión de darle un tratamiento, ya sea farmacológico o darle un seguimiento de acondicionamiento físico, nutricional, ¿sí? Todo ese tipo de factores y de características en el tratamiento que antes de una vez se le recetaba el fármaco al paciente, ¿verdad? Hoy día la política o la forma en la que muchos médicos trabajan es buscar la manera en la que tanto suplementos, ¿verdad? Tanto la alimentación como el acondicionamiento físico del paciente logre, ¿verdad? Levantarlo de esa densidad mineral ósea baja llamada osteopenia, ¿sí? Ya cuando se está en osteoporosis, definitivamente sí va a requerir un tratamiento farmacológico, pero debe ser un tratamiento farmacológico guiado. ¿Por qué? Porque estos tratamientos farmacológicos también tienen efectos secundarios de los cuales los pacientes, los médicos van a cuidar a sus pacientes, ¿sí? Hay tratamientos en los que el cuerpo tiene que descansar. ¿Por qué? Porque hay que darle un descanso de ese tratamiento al hueso para que se recupere, para que pueda el paciente tener una vida lo suficientemente independiente y saludable y no volvamos a tener entonces una fractura producto de un efecto secundario de un medicamento porque ha pasado, ¿sí? Entonces, las nuevas tecnologías como la aplicación que les acabo de mencionar de el Trabecular Bone Score, que es la puntuación del hueso trabecular, que es el que está dentro con la médula ósea, que no lo veíamos antes, ahora sí lo estamos evaluando, podemos ofrecer una amplia gama de
diagnósticos más precisos y más exactos para que el tratamiento del médico sea preciso y exacto para el paciente, ¿sí? Continuamos. Sí, gracias, licenciada. ¿Quedó bien, María Lucero? Sí, ¿Sí? sí, ¿Estuvo muchas claro? gracias. Gracias. Espero que haya estado claro, ¿eh? Si no, cualquier cosa ampliamos. La otra pregunta, yo tengo una pregunta. Dígame. Me escucha, ¿verdad? Sí, la Sí. escucho perfecto. Cuando usted dice médico tratante, en estos casos de los huesos, ¿qué tipo de médico tratante es al cual el paciente debería dirigirse para mejorar su condición ósea? Esta es una excelente pregunta y es muy pocas personas también la hacen, ¿sí? Para mí los médicos calificados para este tipo de diagnósticos y de manejo son médicos que están relacionados con lo que es la parte metabólica ósea, muscular y lo que tiene que básicamente ver con el cambio de las mismas. Estos médicos pueden ser de una especialidad en medicina interna, puede ser un médico endocrinólogo, puede ser su geriatra, puede ser su ortopeda, puede ser su médico ginecólogo, que son generalmente los que más mandan estos estudios entre los ginecólogos y los ortopedas. ¿Por qué? Porque ellos manejan, ¿sí? Metabólicamente también al paciente. Una paciente cuya producción hormonal ha disminuido, es una paciente que tengo que vigilarla. ¿Por qué? Porque puede ir decreciendo su fortaleza muscular, su fortaleza ósea e ir aumentando su grasa, ¿sí? Entonces, estos médicos que le mencioné, siempre y cuando estén actualizados, ¿verdad? Y actualizados significa que por lo menos yo me escucho una charla de estas o voy a buscar un curso que hable acerca de la osteoporosis, ¿verdad? Y que yo pueda ofrecer a mi paciente una respuesta del informe que yo recibo, porque Okay. el estudio lo realizamos nosotros, los licenciados en radiología, que somos el personal idóneo para manejar la fuente, porque es una fuente de radiación ionizante, aunque sea de baja energía, estamos idóneos para poder trabajar con ella y manejar lo que es el posicionamiento del paciente, que nos va a garantizar obtener imágenes para poder realizar un análisis adecuado y entregar eso al médico radiólogo o al médico ortopeda especialista en densitometría que va a hacer el informe, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto requiere de que el médico esté actualizado, de que pueda decirle y darle una respuesta a su paciente cuando recibe todas estas hojas, todos estos informes. El paciente quiere saber eso qué significa, ¿sí? ¿Qué significa que yo esté en un +1 a un -1? O de un -1 a un -2.5, o de un -2.5 a un -4. ¿Y qué significa ese test score, verdad? Entonces, yo debo, como profesional de la salud, estar preparado para poder responder al paciente esa duda que tiene y darle el mejor tratamiento posible. No sé si le contesté, señora Sí, Lesma, sí, gracias. para servirle. Continuamos entonces con las imágenes. Quisiera, por favor, si puede irse a la imagen que sigue, porque aquí vamos a explicar lo que más o menos la señora Lesma estuvo preguntando. Por favor, si pasamos a la siguiente. Ajá. Aquí acabo de explicarles quién realiza el estudio, quién informa el estudio, ¿verdad? Y estos resultados que acaba de preguntar la señora Lesma, quién está capacitado para poder leerlos,
le entrega al paciente para que lo lleve a su médico tratante. ¿El médico tratante quién es? El médico que le hizo la orden médica del estudio, ¿sí? Y si ese médico no tiene esa respuesta, usted debe buscar a un ginecólogo, un ortopeda, un médico internista que esté entrenado y relacionado con los resultados de las densitometrías óseas, ¿sí? Que hoy día van acompañadas de composición corporal. ¿Por qué van acompañadas de una composición corporal? Porque en la parte de la composición corporal vemos la parte metabólica del paciente. Cómo está distribuida esa grasa superficial en su cuerpo, cómo está distribuida esa grasa visceral dentro de su cuerpo, y la visceral, que es la más peligrosa porque es la que es funcional, la que se mueve, ¿sí? La que llega y nos tapa las arterias, la que nos provoca muchos problemas de salud. Entonces, esa unidad interdisciplinaria que hoy se encuentra trabajando, haciendo un estudio de composición corporal, que es a cuerpo completo. ¿Para qué? Para saber metabólicamente usted cómo está distribuido. En ese estudio de composición corporal nosotros vamos a saber todo lo que les acabo de describir. También utilizamos aparatos de impedancia, ¿verdad? Piezoeléctrica, para obtener un porcentaje de agua, y a través de unas fórmulas dentro del equipo podemos obtener el peso en kilogramos del agua intra y extracelular del paciente. Entonces vamos haciendo como partiendo al paciente como en pedacitos, ¿sí? Lo vamos compartamentando, ¿sí? Eso hace el estudio de la composición corporal, del cuerpo total. Allí yo voy a verlo a usted todo, en área, cuántos gramos tiene usted de músculo en sus brazos, en su tronco, en sus piernas, cuánto en gramos por centímetro cuadrado del área de su cuerpo, de acuerdo a su estatura, a su peso, usted tiene en hueso, en lo que es su composición mineral ósea, en lo que es su densidad mineral ósea. Vamos a ver también cuánta agua en kilogramos tiene, y vamos también a ofrecer un índice también de salud cardiovascular, que también es sumamente importante, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Esta es una pregunta que no sé de repente si iba a surgir dentro de la colectiva, pero aquí me estoy quizás adelantando a algunos que vayan a realizarla. ¿Qué diferencia tiene realizarse un estudio de cuerpo completo en un equipo de densitometría ósea DEXA a un equipo InBody, que lo podemos encontrar hasta en el consultorio de nuestro nutricionista, ¿sí? El InBody es un excelente equipo que nos permite de manera limitada. ¿Y por qué limitada? Porque nos ofrece un estimado global, ¿sí? De cómo está su músculo, su grasa, también cómo está su hueso, cómo está su agua, incluso nos da información de edad metabólica, ¿sí? Pero nos los da de forma global. ¿Cuál es la diferencia con respecto al DEXA, con respecto a la densitometría ósea DEXA de cuerpo total? Que allí lo que hacemos es que partimos al paciente en pedacitos. Cada pedacito del paciente va a ir calculado numéricamente en gramos de qué es lo que realmente usted tiene. No nos vamos a basar únicamente en su estatura, ni en su peso, ni tampoco vamos a hacer una estimación global. Vamos a hacer un diagnóstico, vamos a hacer un estudio en el que vamos a partir en pedacitos al paciente. Claro, no literalmente, ¿no? Pero vamos a saber cuántos gramos hay en un brazo, cuántos gramos hay en el otro, en las piernas, todo eso lo vamos a saber. Entonces, al obtener un equipo con tanta tecnología, también lo tenemos pues para el uso
De repente también algunas personas pensarán, oye, ¿quién más aparte de las personas de 50 y 60 años se pueden realizar este estudio? Bueno, para que sepan, este estudio también se hace en pacientes pediátricos, pero con condiciones específicas, ¿sí? El paciente pediátrico no es que viene aquí, ay, yo quiero ver cómo es que está el niño, no. Eso tiene que venir, ese sí, obligatoriamente con una petición médica, con un diagnóstico, y por esa razón entonces se le hace el estudio. ¿Qué tipo de diagnóstico? Estudio de enfermedades genéticas, óseas, estudios de enfermedades endocrinológicas que evitan el crecimiento normal del niño. ¿Ok? Esa es la parte pediátrica. Eso es un mundo aparte. Luego, María, ajá, María, como tocaste, yo no iba a tocar esto porque estamos con adulto mayor, pues. sí, Pero era una de mis preguntas que te la iba a hacer afuera, pero aquí todas casi somos abuelas y tías y eso, así que todo el correcto, mundo queda metido. correcto. Aquí ya Eso es todas somos importante, estudiosas de muchas cosas. es correcto, es Eh, importante. el estudio de hacerse, por supuesto, con todas las explicaciones de cada patología y de cada edad y de todo lo demás, ¿desde qué edad puede ser tomado? Para un niño, los pacientes pediátricos están considerados dentro del software que yo manejo, ¿verdad? Porque no puedo hablar de otro software que no estoy manejando, que a pesar de que es la misma tecnología, puede que los parámetros, ¿verdad? De esto, estadísticos que maneja cada software sea diferente, ¿sí? El que nosotros manejamos es con niños a partir de los 3 años de edad hasta los 20 años, ¿sí? Cubrimos todo el espectro del paciente pediátrico desde los 3 años. Pero eso solamente se realiza en pacientes con diagnósticos específicos, con una orden médica específica, ya sea del pediatra, de un genetista, cosas como esas, ¿no? Muy especializadas para entonces realizarle un estudio a un niño. ¿Qué estudio, qué tipo de estudio le hacemos? Dependiendo del rango de edad, se toma la columnita, la columna lumbosacra, y dependiendo del rango de edad, las caderas, ambas caderas y el cuerpo total. Igual que si fuera un adulto, solo que si son muy pequeños, no tomamos las caderas, ¿sí? Y muy pequeños, ¿hasta qué edad? Vamos a poner hasta los 15 años. Ya hasta a partir de los 15 años tomamos las caderas. Pero debajo de los 15 años, no, porque ese huesito no está completamente soldado, ahí hay cartílago de crecimiento, y pues esa básicamente es la respuesta con respecto a lo que me preguntaste en edad de desde qué edad. El equipo que nosotros manejamos es desde los 3 años hasta los 20 años. Muchísimas Entonces, gracias porque, perdón, porque a nosotros nos pasa mucho, bueno, a mí pues que tengo una escuela, que tengo volumen de niños y que además tengo muchos años de estar haciendo esto, las fracturas pediátricas, que somos las que consideramos fáciles porque todo el mundo se cae y todo el mundo se fractura, eso no es cierto. La mayoría de los niños son como goma, se caen y no les pasa absolutamente nada. Y las fracturas generalmente son normales, pues, las que no son complejas. Y yo he notado que hay una serie de niños muy relacionados con nuestros cuadros de ya diagnósticos que hacen fracturas muy complejas. Y entonces ahora mismo los médicos están con esto de meter 1000 clavos y 1000 tornillos en los niños, que no dudo que en ese momento eso se necesite o no se necesite, eso es otro tema, sino que si ya ese niño tuvo una fractura compleja, que yo le he visto caer en otros y que no le, primero nunca le pasó nada, y dos, a tener una fractura común y normal, yeso normal, le quitaron el yeso, el muchacho no va ni a rehabilitación y se rehabilita. Quiero decirles que esa es mi experiencia. Cuando hueso, músculo, el niño está normalizado y su metabolismo y no tiene peso por encima de la edad, y ahora es muy común porque ahora tenemos diabetes hasta en niños chiquitos. Es correcto. Las cosas han cambiado mucho de cuando yo empecé a trabajar esto y lo que tengo ahora. Es Entonces es allí muy donde, importante el dato que nos está dando María,
porque de lo que he estado hablando con la doctora, apenas hay una fractura compleja, uno debería comenzar a averiguar por qué ese hueso se fraccionó, vamos a decirse, porque el golpe es el mismo, significa que el hueso es el que no pudo responder, pero María nos puede ayudar mejor. Y sé que hay alguien ahí para pregunta también. Correcto. Básicamente casi lo has dicho, Eneida. Hoy día, lamentablemente, tenemos una vida muy acelerada, ¿sí? Y muchos padres no están pendientes de esas primeras etapas de alimentación, ¿sí? Entonces, estamos teniendo niños con colesterol alto, estamos teniendo niños con diabetes temprana, estamos teniendo niños que tienen diferentes tipos de condiciones metabólicas que no esperarías en un niño, en un paciente pediátrico que no tuviese una condición, ya sea pues por alguna falla funcional hormonal o algún tipo de problema, sino que ya lo estás teniendo un niño que está en su casa, que se alimenta, pero ¿de qué se alimenta? ¿Sí? Que está en su casa frente a una pantalla, pero no sale a correr, a mover el esqueleto, está en casa completamente sedentario. Entonces, un niño sedentario, un niño que se alimenta de la forma incorrecta, es un niño candidato precisamente a una desmineralización que no es propia de su edad, ¿sí? Y que vamos a tener estos cuadros entonces de fracturas complejas en los que hay que intervenir al niño con placas, con clavos y todo este tipo de cosas, en los que después entonces se cae en cuenta, se hacen entonces las analíticas de laboratorio, se comienza a investigar, se investiga entonces la parte psicológica, qué es lo que está pasando ahí en la casa del niño, entonces, y al final te das cuenta de que estamos teniendo yo le diría que la pandemia de los celulares, de las pantallas, de que nuestros niños no salen de ahí, no van a ejercitarse, no, es importantísimo darle un deporte al niño, ¿sí? Un karate, un béisbol. Antes salíamos, jugábamos la tiene, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Saltábamos la soga, ya usted no ve eso, ya usted ve a un niño sentado frente a un televisor con una consola inmensa y está moviendo aquí las manitos. Y lamentablemente incluso precisamente por este tipo de aparatos me ha tocado a mí tener que tomarle radiografías a las manitos de niños hasta de 2 y 3 años con artritis reumatoidea, o sea, artritis, deformándoles sus deditos, porque para no ir a llorar al niño, pues yo le doy el celular y pip, 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 comienza a maltratarse sus deditos cuando eso no debería estar pasando, ¿sí? Entonces ya todos están informados, sí, para realizarse en un paciente pediátrico. Este tipo de estudios tiene que ser bajo estricta orden médica. No es porque yo voy a llevar. También llama la atención la forma en que están agachados todo el día, Es correcto, dándose deformando la columna. las cervicales, que eso a la Deformando la larga columna. también le va a traer un serio problema, porque la Claro, cervical está totalmente echada para adelante y claro, por ya el no peso de puede. la cabeza pesa. Sí, la cabeza pesa y ellos están todo el día, Dios del verbo. ¿Qué será nuestro futuro? Correcto. Pero ya por lo menos están informados. Sí se realiza, pero bajo estricta supervisión médica y con solicitud médica en mano, ¿sí? Los otros pacientes que hemos estado atendiendo gracias a la amplitud de la tecnología son pacientes también que son deportistas de alto rendimiento, ¿sí? ¿Por qué a un deportista de alto rendimiento le interesaría tener una composición corporal? Claro que sí le interesaría. Y sobre todo, incluso hasta posterior a una lesión, claro que le interesaría. ¿Por qué? Porque necesita saber cómo está su cuerpo, cómo está su tren superior, su tren inferior. Son diferentes tipos de disciplinas deportivas, ¿cierto? En las que en algunas se desarrolla más hacia la parte superior y otras más hacia la parte inferior. Entonces ellos quieren saber
cómo poder equilibrar la balanza de sus cuerpos para poder tener un rendimiento máximo en aquello a lo que ellos le han dedicado su vida, que es el deporte. Entonces, deportistas de alto rendimiento, a partir de los 20 años, se les está haciendo composiciones corporales, ya sea baselines, una vez al año, posteriores a algún tipo de fisioterapia por algún tipo de lesión, o se les está realizando porque pues cada 2 años, porque quiere ver cómo está la evolución de la composición y de la masa corporal. Aquí en este estudio de composición corporal, aparte de toda la playa de información metabólica que nosotros ofrecemos, no solamente estamos dándole un índice de masa corporal, que generalmente dice, bueno, es el índice de masa corporal, que se circunscribe únicamente a la altura y el peso del paciente. Muchos equipos, incluso algunos equipos de la línea de InBody, si usted le da su peso y su estatura, le dice cuál es su índice de masa corporal. Pero ese número no nos dice nada si nosotros no tenemos un análisis parte por parte del cuerpo del paciente, ¿sí? Hay un estudio que yo quería mostrarles en pantalla. Esa sería la imagen después de la imagen siguiente, por favor, para mostrarles. Esta es el estudio de un paciente. Es un paciente femenino que no está en el grupo etario de los 50, sino en el grupo etario de los 40, de los 40 a los 50, ¿ok? Entonces, este paciente, ¿sí? Si ustedes pueden ver, como están viendo frente a la pantalla, en la parte izquierda tenemos la columna lumbosacra del paciente, ¿cierto? Esta es su columna lumbar. Y del otro lado tenemos las caderas del paciente, ¿cierto? Tenemos una gráfica bajo las caderas, que es una gráfica blanco y negro, que tiene una línea larga que la recorre, ¿sí? Entonces, esa línea larga que la recorre es un paciente que vino el año pasado, ¿sí? El año antepasado, perdón, hace 2 años, en el 2024. Porque las pacientes de 40 a 50 se realizan este estudio una vez cada 2 años, ¿sí? Una vez cada 2 años de 40 a 50. Entonces ella vino por su segundo estudio, que ya le correspondía, en el 2026. En el 2024, si pueden ustedes observar la gráfica, que es una sola línea abajo, tenemos en el cuadrito que está pegado al que dice 0, vemos cómo va un aumento al último que tiene un puntito ahí en el centro. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Eneida, dime. Sí se ve. Sí se ve, perfecto, gracias. Esa gráfica es una tendencia e indica, ¿sí? Indica que la densidad ósea de las caderas de esa paciente el año 2024 aumentó, ¿sí? La densidad mineral ósea, o sea, la densitometría ósea de ella marcaba una osteopenia mucho más que moderada, ¿verdad? Un poquito más avanzada. Pero ella, durante esos 2 años de ejercicio, de buena nutrición, ¿sí? Ella pudo lograr elevar en un buen porcentaje, en una buena cantidad de gramos, la cantidad de su densidad mineral ósea. No sé si lo ven allí, ella subió el pico de su densidad mineral ósea. Por eso la ven así, que va de abajo hacia arriba. O sea, la tendencia de ella en su tren inferior mejoró, ¿sí? Ahora nos vamos acá al lado de la columna, que esta parte de acá me parece sumamente interesante, ¿sí?
Y es allí donde se aplica la tecnología del nuevo software de TBS, que es el que nos dice la verdad, ¿sí? Esta paciente en densitometría ósea, o sea, en la captación, en la absorciometría superficial, nos dice que tiene una osteopenia, ¿sí? Ahí está el puntito, ella está en osteopenia. Sin embargo, con la aplicación de el software, metiéndonos dentro de ese hueso esponjoso, vemos que la arquitectura interna de los huesos de esa columna están como normales. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Esa diferencia, hace mucho tiempo, a esta paciente le hubiesen dicho que nada más tiene una osteopenia, pero no le hubieran dicho de qué tipo. Porque si con ejercicio y buena dieta ella aumentó su densidad de mineral ósea en la parte de las caderas, imagínense lo que va a lograr teniendo una buena y una mejor calidad de movimientos y de flexiones en la parte superior. Estamos hablando de una paciente del grupo etario de 40 a 50. ¿Sí decía? Hola. 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 Ups. Ok, ahora la gráfica que tenemos. Ajá, sí, me dice Manuela, dígame. ¿Quién estaba hablando? ¿Alguien estaba haciendo alguna pregunta? ¿Alguien está haciendo alguna pregunta? Yo creo que solamente Manuelita tiene abierto su micrófono. Ya lo Ah, acabo ok. de cerrar. Ah, muy bien. Ok, continuamos entonces. La segunda página sería entonces la densidad mineral, la composición corporal de la paciente, ¿sí? En la composición corporal de la paciente, ¿verdad? Que es la imagen que tienen a su mano izquierda frente a la pantalla, o sea, que están viéndola de frente. En el año 2024, ella tuvo un índice de masa corporal normal, pero este año ella aumentó ese índice de masa corporal, pero no solamente le dice el estudio que aumentó su índice de masa corporal y ahora usted es una sobrepeso. No, le está diciendo en cada una de las gráficas que está abajo, ¿sí? Cómo fue la tendencia de la salud muscular y ósea de esa paciente, ¿sí? Aquí estamos de que sí, subió el índice de masa corporal, también subió su índice de grasa, ¿sí? Pero su índice de musculatura también aumentó, ¿ok? Entonces es muy probable que ella ahora tenga que hacer unos ajustes, ¿verdad? Para disminuir un poco lo que es la parte grasa y continuar aumentando la fortaleza de sus músculos, ¿cierto? Acá entonces tenemos la otra gráfica que nosotros le decimos tendencia de la columna vertebral y no sé si la vieron la imagen. En esa imagen de la columna vertebral de ella en el 2024, a ella se le consideró que ella tenía una densidad moderada, ¿sí? Y se le considera moderada, ¿por qué? Porque dentro de su hueso esponjoso, ella está arrojando buenos valores, pero en su hueso superficial hay desgaste. Entonces no la podemos colocar como normal, pero sí moderada, ¿sí? No sé si eso ha quedado ahí un poquito claro. Sí, ha quedado claro. Eh, una pregunta. Al principio dijo que hay una relación muy directa con lo que es la musculatura y El hueso y el hueso. Ajá. y la grasa. Entonces, y la grasa. Ajá. Entonces, uno tiene que hacer ejercicio para aumentar la musculatura
que ayude al hueso. Es correcto, es Entonces, correcto. Es correcto. Ajá. esos ejercicios lo va a hacer el especialista o el licenciado en fisioterapia de acuerdo al informe que envíe el médico. Entonces, Ha tocado usted, María, un punto sumamente importante, ¿sí? Porque aquí no es que vamos a hacer ejercicio por hacer ejercicio, ¿verdad? Porque hasta haciendo ejercicio nos podemos lesionar, ¿cierto? Mi recomendación siempre con los pacientes es, si los fisioterapeutas son las personas que están encargadas de hacernos las terapias y los acondicionamientos físicos, ¿sí? Porque sí, incluso los servicios de los fisioterapeutas son sumamente necesarios para los atletas de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros vayamos o vamos con el profesional idóneo que nos pueda decir, de acuerdo a nuestro cuerpo, a nuestra edad, a la necesidad de nosotros, porque cada uno de nosotros es único, ¿sí? E irrepetible. Entonces, como cada uno de nosotros es único e irrepetible, de esa misma forma también es nuestro cuerpo, ¿sí? Que aunque es interpretado tecnológicamente, ¿sí? Con las mejores aplicaciones, con un equipo, también tiene sus necesidades específicas. Entonces, sí es importante que nos asesoremos antes de tener una rutina de ejercicio diaria de 3 o de 4 días a la semana, ¿sí? Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hasta haciendo los ejercicios, y si no sabemos cómo los tenemos que hacer, nos podemos lesionar. Y sí hay una relación definitivamente muy estrecha y simbiótica entre músculo, hueso y grasa. Claro que sí. Dentro de los músculos tenemos calcio, ¿sí? Dentro de los huesos también hay calcio, hay fósforo, hay un montón de minerales, ¿sí? Pero el músculo básicamente tiene ese sistema circulatorio que va entrando hacia los huesos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un músculo tonificado, un músculo cuya sangre corre bien, ¿cierto? Está calentito, calienta bien ese músculo, entra esa sangre bien hacia las paredes del hueso, ¿verdad? Se introduce ese calcio, esa relación que tiene el hueso y el músculo, ¿sí? Y aconductan a la grasa, porque no es que la grasa va a desaparecer, no señores, nosotros necesitamos la grasa, la grasita se necesita, el cerebro no funciona si no hay grasita, pero lo que no debemos tener es una gran mayoría de grasa en las vísceras, en nuestros órganos. Esa es la grasa que nosotros tenemos que poner en movimiento y es la primera que reacciona cuando nosotros hacemos ejercicio. Porque entonces mucha gente va a decir, ay, pero yo no veo que bajas nada porque todavía tienes el panzón. Sí, puede que tengas el panzón, pero adentro esa grasita se está moviendo. Esa grasita se está consumiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted está aconductando su músculo, porque usted le está dando movimiento a sus huesos, ¿sí? Y no podemos parar de movernos, señores, porque si nosotros nos dejamos de mover, vamos a dejar de ser independientes. Y aquí nosotros estamos viendo el ser independientes, ¿sí? Con nosotras, el ir al banco, el ir al parque, que nosotros queremos tener, las podemos tener siempre y cuando cuidemos lo que comemos, cuidemos nuestro cuerpo, nuestro físico, hasta también nuestra mente y nuestras emociones. Psicólogo significa que yo estoy mis emociones, mi cerebro
afectan y también hacen que yo apriete esa grasa allá adentro con los órganos, no la deje ir y lo que hace es que me dañe conjunto. Y con toda esta tecnología que se ha desarrollado, hemos podido tener un cuerpo multidisciplinario para precisamente ayudar a los pacientes que tienen algún tipo de diagnóstico, ya sea desde la osteopenia leve hasta una osteoporosis severa, cómo poder manejarlo adecuadamente, ¿sí? Ya de una manera multidisciplinaria, ya de una manera completa, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta por Mi allí? pregunta, sí tengo pregunta. Esta pregunta es, usted dijo que cuando son los niños, o también dijo en algún momento que necesitábamos una autorización del médico para podernos hacer esta densitometría. ¿Qué tal si yo decido, yo quiero hacerla y luego le llevo los resultados al doctor? Eso no es posible, el doctor tiene que dar la orden. Ah, mira esa pregunta, señora Lemba, gracias por hacer esa pregunta, la pregunta es muy buena. De hecho, hoy día, a pesar de que algunas personas se resisten a considerarlo, pero es considerado, incluso a través de organismos como la Organización Mundial de la Salud, el estudio de la densitometría DEXA es considerado el gold standard para precisamente la prevención de este tipo de patologías, ¿sí? Entonces, como es considerado un estudio de medicina preventiva, usted como adulta tiene toda la libertad de poder venir a un centro calificado y realizarse el estudio y llevarle luego los informes y los reportes al doctor, que dudo mucho que se moleste porque eso es más información para él de saber cómo está usted en cuanto a su salud y ver que es un paciente que no solamente él es el que tiene que tomar la iniciativa, sino que el paciente le colabora, ¿sí? Entonces, yo siempre he dicho que hoy día nosotros estamos volviendo a las bases, ¿sí? Recuerden que decíamos, oye, pero ¿cómo ha vivido de tantos años el abuelo? ¿Cómo ha vivido la abuela tantos años? ¿Pero por qué? Porque se alimentaban bien, tenían mucho movimiento, respetaban el sueño, dormían bien, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que son básicas, que son importantes para que nosotros mantengamos precisamente esa salud metabólica, ese sistema musculoesquelético bueno, ¿para qué? Para darle vida a esos órganos allá adentro y nosotros podamos seguir siendo lo más independientes y saludables posibles, ¿sí? No es que vamos a vivir por, como la semilla, pero vamos a ser responsables para que esa vida sea una vida de calidad, ¿sí? Y la otra pregunta es, DEXA Uh-huh. es un tipo de procedimiento para densitometría aprobado Correcto. por Uh-huh. todo el mundo, por todas las... Exactamente, por muchas de las autoridades de salud del mundo, como ahí estamos hablando, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, ahí estamos también teniendo lo que es la Sociedad Internacional de Osteoporosis, estamos teniendo la Sociedad Americana del Journal de Medicines, de allá de los Estados Unidos, tanto de Europa también, o sea, es realmente el gold standard para mantenernos informados de cómo está nuestra salud en la parte de composición corporal metabólica y en la parte de densitometría ósea DEXA, de cómo está la salud de nuestros huesos en cuanto al diagnóstico de un desgaste, ya sea de desmineralización ósea gradual, como es la osteopenia, como de la osteoporosis. Entonces, sí está respaldado, sí está autorizado. De hecho, existen metaanálisis muy serios que yo cito al final de la presentación, en los que me he basado prácticamente para montarles pues la charla y poder hablarles a ustedes acerca de lo importante que es realizárselo, tomando la palabra de la señora Lesma, si usted como adulto puede realizarse el estudio de manera voluntaria.
hacemos la diferencia entre un equipo DEXA, no es lo mismo que un equipo portátil. Ya eso lo vimos al principio, ¿recuerdan? Un equipo Sí. portátil utiliza técnicas de ultrasonido para poder captar la densidad de ese hueso, pero no es un estudio que le va a dar un diagnóstico preciso y exacto, sino le va a dar una probabilidad de qué es lo que usted pueda tener, ¿sí? Acá no. Dije que era la última pregunta, pero ustedes son los únicos acá en Panamá que tienen el sistema DEXA para No, densitometría el o hay sistema, otros. no, hay otros lugares que tienen el sistema DEXA. Lo que tiene Osteomed distinto en el mercado, como lo deben tener los grandes hospitales privados, que ellos siempre van a la vanguardia aquí en Panamá en cuanto a lo que es la parte de tecnología de inteligencia artificial, como lo es la parte del TBS, porque esto no es solamente DEXA, esto es DEXA con TBS, podemos ver tu hueso adentro, ¿sí? Y ese TBS es el Trabecular Bone Score, o sea, la puntuación del hueso trabecular, o sea, de la parte interna de tu hueso, ¿sí? Podemos ver esa parte en la columna y esa parte también sacar un FRAX, que es básicamente, ¿qué es el FRAX? El FRAX es un indicador que ofrece vamos a decirle que es como una probabilidad, ¿sí? Estadística de que en 10 años, cuál es el porcentaje de probabilidad que usted tenga una fractura, ¿sí? Entonces, esa tecnología del FRAX, unido con el ajuste del TBS, le ofrece al médico un porcentaje de predictibilidad de fractura en las caderas muchísimo más preciso y más exacto, ¿sí? Entonces, todo se basa en básicamente la tecnología y cómo el personal de estas instalaciones está entrenado, ¿sí? Okay. Acá por lo menos tenemos la oportunidad de decirles, pues que sí, aquí estamos muy bien entrenados, aquí hicimos incluso certificación de precisión, que no todos los centros las tienen, y podemos ofrecerles a ustedes un estudio definitivamente de calidad, ¿sí? Y creo que Eneida lo puede confirmar. Al final nos van a dar la información, ¿verdad? Claro que sí. Antes de que hable la doctora Neida, yo quiero informar aquí que yo soy paciente de osteosporosis hace bastante tiempo, que hay un control, yo me veo con el doctor Urrutia, me hace la densitometría, él es un especialista en eso, Exacto, y lo y conozco perfectamente. yo estoy tomando una pastilla una vez al mes que cuesta $50 desde hace rato. No sé cuántos años tengo, pero sí, cuando yo llegué, que cuando él me tomó la densitometría, me dijo, Manuela, qué lástima que vengas tarde porque ya no tienes osteopenia, sino que tienes osteosporosis. Pero bueno, vamos a hacer contigo lo que se puede hacer. Y yo creo que toda esta cuestión de que yo tengo que caminar con bastón se debe precisamente a ese desgaste tan serio que es la osteosporosis. Es Así correcto. que esa era la información que quería dar porque yo tengo la experiencia. Es correcto, señora Manuela. Y de hecho, hay que incluso con su médico informarse cada qué tiempo usted debe descansar del medicamento, si existe la posibilidad de que haya una especie de periodo de descanso, ¿sí? Hoy día ellos están bastante actualizados con respecto a a lo que es la parte farmacológica del manejo del tratamiento de la osteoporosis. Y sí, Sí, la he suspendido. Al doctor Urrutia lo conocemos, sabemos que es un excelente profesional de la radiología y él está definitivamente muy entrenado en lo que es la parte de la densitometría ósea. Me consta perfectamente, claro que sí. Yo la he tenido que María. suspender, eso sí, y vuelvo y empiezo. Correcto. Porque ya le digo, eso no empezó ahora. Después que yo me hice
Teresa, que me quitaron los ovarios y eso, me dijeron que fuera. Y entonces me encontraron que tenía osteoporosis. Así es. Hay una cosa que no habíamos tocado y gracias por tocarla, señora Manuela, porque hay condiciones que a veces no son sistémicas, sino que son condiciones mecánicas, o sea, que han tenido que intervenir quirúrgicamente a un paciente, ya sea por la tiroides, ya sea por los ovarios, ¿sí? Ya sea porque tuvo algún tipo de neoplasia prostática y lo han tenido que intervenir. Estos pacientes principalmente tienen que estar bajo el ojo anual o bianual de un equipo de densitometría ósea y hacerse su densitometría ósea DEXA. ¿Por qué? Porque si se están alimentando bien, si están recibiendo bien sus tratamientos, si ya han sido, por ejemplo, por esa situación, dados de alta, pero en el caso de las mujeres, cuando retiran todo y nunca les dieron una terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? Todas estas cosas van sumando hacia la condición que bien acaba de detallar la señora Manuela, ¿sí? Así que, Urriola, sí, ya se me olvidó. Perdón, ahorita le digo. tranquila, aquí estamos. Y si no María. me la manda, y si no me la manda, Eso tiene que ver con la herencia, porque a mí me han dicho que sí, porque mi mamá también tuvo la osteoporosis. correcto, así es. También la osteoporosis tiene un factor hereditario, ¿sí? Ok. Personas que tienen tiene factores hereditarios, tiene factor étnico, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, tiene factor étnico, tiene incluso factores, como ya les dije, es multidisciplinario el factor de la salud ósea y metabólica, ¿sí? Entonces, sí es hereditario, sobre todo si usted sabe que su mamá la tuvo, ¿verdad? La línea materna es bastante dominante en cuanto a lo que es enfermedades hereditarias. Hay que checar eso, ¿sí? Hay que estar pendientes, hay que como dicen hoy día, prevenir. ¿Por qué? Porque la osteoporosis no se siente, no duele. Ella simplemente da de repente uno que otra idea, un signo allí que se me está encorvando la columna, algo. Pero si a usted le duele la cadera, no necesariamente es porque tiene osteoporosis, sino porque de repente tiene una osteoartrosis, que es otra cosa. Está perdiendo cartílago y eso es doloroso, ¿sí? Entonces, el paciente tiene que ser consciente de su historia clínica. Cuando vienen aquí, nosotros les damos un formato para que ustedes lo llenen. Ese formato es para que llenen todos sus datos personales, su información demográfica, ¿sí? Dónde ustedes están ubicados, el médico que les ha referido el estudio y la especialidad que ese médico tiene. Es importante que ustedes la coloquen en ese informe. Las enfermedades crónicas con tratamiento, no necesariamente me tiene que decir el tratamiento, solo con que usted me diga que la enfermedad crónica, ya sea diabetes mellitus 2, diabetes mellitus 1, que usted tiene, hipertensión, es cardiópata, que usted me lo ponga allí, no necesito que me dé el listado de los medicamentos, ya nosotros estamos en la línea de qué tipo de medicamentos usted puede estar utilizando, ¿sí? También si tiene algún tipo de condición alérgica que le hace tomar demasiados antihistamínicos o demasiados corticoides también, porque sufre de inflamaciones, de rinitis y de cosas como esa, asma. Entonces, todo eso es importante para nosotros en ese formato. Se le pregunta si usted bebe, si ingiere bebidas alcohólicas. Eso me dice a mí que ni su riñón ni su hígado están trabajando correctamente y mucho menos su páncreas. Entonces, ya son cosas que metabólicamente nosotros vamos pensando del paciente mientras nosotros tenemos eso aquí. Y asimismo también en las hojas que ustedes tienen ahorita mismo en pantalla, hay comentarios que nosotros colocamos porque los colocamos pensando en que le van a ser de utilidad al médico que va a hacer el informe y también de utilidad
al médico tratante del paciente para que él vea que en comentarios nosotros hicimos nuestra tarea de No lo puse, lo preguntarle al dejé en los paciente. 15. ¿Y cuánto ¿Sí? pasó después de los Nada, lo dejé en los 15, que sonó, y después cuando fui a poner... Otra de las cosas también que nosotros preguntamos en el formulario es acerca de las fracturas. Esas fracturas que a nosotros nos interesan en el formulario es después que usted cumplió los 40 años. Si usted después de los 40 años tuvo una caída, se fracturó, usted me tiene que reportar esa fractura. Usted me tiene que decir ahí en el formulario dónde se fracturó. Si adentro le dejaron una placa, si adentro le dejaron algún tipo de prótesis, ¿sí? Todas esas cosas tiene que informarla en ese formato que nosotros le damos. ¿Por qué? Porque eso alimenta la base de datos del paciente, del estudio, ¿sí? Y ese estudio, como tiene una inteligencia artificial, ¿verdad? Que es alimentada con los datos que nosotros le proveemos, vamos haciendo un esquema, ¿verdad? Mucho más, mucho más certero de quién es usted. Por eso les dije que cada paciente es único e irrepetible, porque las mismas lesiones que tiene un paciente no las tiene otro. El mismo grupo étnico que tiene un paciente no lo tiene el otro. Otra de las cosas que quizás van a notar en las composiciones corporales es que en la parte que dice de la etnicidad van a ver que se les coloca que es blanco, ¿verdad? ¿Por qué blanco si yo soy negra? ¿Por qué blanco si yo soy asiática? ¿Verdad? Porque ese tipo de estudio se utilizó una población, ¿verdad? Y esa población era caucásica, americana, europea, con la que se determinó que esa población iba a ser la población cero, sin desconocer las diferentes especificidades que tiene cada etnia, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo lo puedo diferenciar? Bien, mi punto cero es blanco y siempre va a ir en la parte de etnicidad, ¿verdad? De raza, siempre va a ser blanco. ¿Por qué? Porque ese es su punto cero. Pero acá, nosotros, en la densitometría ósea, le ponemos es negro, es asiático, es hispano. ¿Por qué? Porque como en composición corporal el cero es el blanco, todos los valores se van a ajustar de acuerdo a la etnicidad del paciente. Por eso somos únicos e irrepetibles. ¿Sí? No sé si este punto le llamaba la atención a alguien, pero me adelanté a aclararlo. María, buenos días. Hola, buen Ya día. yo entiendo perfectamente bien todo lo que es con DEXA porque me he hecho estudios con DEXA, pero entonces comparativamente con el equipo Primus, nada que ver. Bueno, yo le diría, Nereida, que como les presenté desde un principio, ¿no? Yo por la marca que puedo hablar es por la que yo estoy utilizando, ¿sí? General Electric Lunar Advance, que tiene el software Encore con TBS, ¿sí? Y tengo un Frax ajustado con TBS. Eso es lo que yo utilizo aquí. Eso es lo que le ofrecemos a nuestros pacientes, a sus médicos tratantes, para que entonces puedan elaborar el abordaje del tratamiento que el paciente necesita. Si algo diferente a esto, las otras marcas no lo tienen, pero usted se ha atendido con un equipo Lunar, Prodigy, Advance con TBS, al año siguiente, búsquese un equipo Lunar, Prodigy, Advance con TBS. ¿Por qué? Porque siempre es importante mantenernos, primero que nada, con un equipo que tecnológicamente ha crecido, ¿sí? Es una de las cosas que no se puede negar. Ha crecido, la marca está ofreciendo cada vez más información, cada vez más avances tecnológicos, y esto no es de la noche a la mañana. Estos estudios comenzaron desde finales o mediados de los 90
92 creo yo para ser más precisa, y como en el 2014, 2015 comenzaron las pruebas de todas esas poblaciones que se utilizaron para hacer la punta de lanza, el punto cero, para poder ofrecer entonces a los pacientes y a sus médicos tratantes el resultado más preciso y más exacto para ese paciente. Hoy día está personalizado. Pero ¿qué es lo que lo personaliza? Lo personaliza una buena entrevista con el paciente, un buen llenado de datos del paciente, un buen posicionamiento del paciente, un buen análisis que es enviado al médico radiólogo para que lo interprete y un buen informe para que cuando lo reciba el médico tratante pueda determinar multidisciplinariamente cómo vamos a resolver lo que ha llegado a nuestras manos. Entonces, Nereida, me le quedo debiendo la pregunta acerca de la marca porque realmente no conozco específicamente en qué han adelantado otras. Estoy ahora mismo bien empapada en qué sí tenemos aquí para ofrecerles a ustedes y alejar un poco de los detractores del estudio la idea de que es un estudio únicamente para que el paciente se medique. No, este no es un estudio para favorecer farmacéuticas ni para favorecer el lío de los medicamentos. No, este es un estudio para que el paciente sea tratado como único e irrepetible y que los datos numéricos que arroja su cuerpo sean bien interpretados y por ende obtenga un buen tratamiento. ¿Sí? Es que la pregunta la hice más que todo para todas, en base a todo lo que usted ha dicho, porque acá tengo parte de lo que yo me hacía antes en una radiología que me pagaba mi seguro. Era un informe como de 10 hojas con la DEXA. Y este año cambiaron y me han dado este runcho papel solamente de una hoja con el equipo Primus. Así que yo voy a ver cómo yo reclamo, porque, y para todas, para que no sé el costo de la DEXA, porque a mí me lo paga el seguro, pero la verdad es que sí vale, porque es un informe completo. Casualmente yo le llevé ayer al doctor, a mi ortopeda, esto, y siempre me dice, tráigame el anterior. Digo, doctor, ¿usted puede creer que esta runchería es lo único que me han dado? Entonces, claro, él lo comparó con el anterior y dice, bueno, sí me dan un informe, pero no tan detallado como me lo daban la otra radiología, que esta de acá es como 10 páginas con todos los colores, eso que usted nos pone ahí. Y esta gente manda este runcho papel. Así que para todas, aunque nos cueste un poquito más, mejor es hacernos el con el DEXA. No, no sé cuánto, no sé si nos puede DEXA dar con el costo, no TBS. sé cuánto cuesta, pero ojalá pudiera decirnos cuánto cuesta. Un DEXA con TBS. Generalmente un DEXA con TBS oscila entre los 120 y 150 dólares. Ese es el costo del mercado, ¿sí? 120, 150 dólares, pero usted obtiene incluso más de 10 hojas. Porque, por ejemplo, la licenciada que le está hablando, si yo evalúo a mi paciente y yo sé que es un paciente que va a comenzar un acondicionamiento físico, que está haciendo una terapia física o que está haciendo ejercicios 3 a 4 veces a la semana, yo no me voy a quedar únicamente con darle 10 hojas. Yo le voy a aumentar. ¿Aumentar en qué? En un reporte para medicina deportiva, para fisiatría y acondicionamiento físico. También le voy a aumentar en qué? En el reporte de la grasa, cómo está distribuida, si es una grasa superficial, cuánto, la grasa visceral, cuánto. Lo mismo el reporte adicional de sarcopenia. A partir de los 65 años, si el cuerpo del paciente, porque me ha tocado pacientes de 65 años, que no es la regla general, porque a partir de los 70 años el equipo comienza a desplegarme la prueba para sarcopenia.
Pero hay pacientes que por su condición tan única y la inteligencia artificial que tiene este equipo, lo lee a los 65, 68 años, ya me está pidiendo una prueba de sarcopenia. Y si me la está pidiendo, yo se la hago, ¿sí? Yo se la hago porque no nos cuesta nada realizar una prueba de sarcopenia que le va a dar más información al médico, ¿verdad? Tratante, de que si el paciente está teniendo debilitamiento muscular, entonces yo lo voy a tener que mandar a un acondicionamiento físico o va a tener que ir un fisioterapeuta a guiarle para que tenga un acondicionamiento físico en casa, ¿sí? Entonces son muchas cosas que realmente se valoran en este estudio y que quedaban infravaloradas por la necesidad aquella de que, bueno, tengo osteoporosis, me voy a tomar el medicamento. No es solamente por un medicamento, es por la evaluación corporal metabólica completa que usted va a obtener y a mayor información de la condición de salud nuestra, pues mucho mejor porque vamos a tener un plan personalizado, completo, de cómo abordar la situación cualesquiera que ésta sea. Aquí también tenemos un equipo en el que tenemos diferentes tipos de dispositivos en los que si el paciente tiene dificultad para hacer rotaciones, nosotros ayudamos con esos dispositivos para que la rotación se haga. ¿Por qué? El posicionamiento es sumamente importante. Si yo no tengo un buen posicionamiento, yo no le puedo ofrecer al médico lector, ¿verdad? Al que va a hacer el informe, al que va a dar el diagnóstico, yo no le puedo ofrecer una imagen de calidad que diga un análisis de calidad para que se sienta lo suficientemente confiado para dar un diagnóstico. Entonces es importante que el paciente determine a dónde se va a ir a hacer su estudio, ¿sí? Y que de donde se lo hizo y salió satisfecho y su médico está satisfecho, pues continúe realizándoselo en el mismo lugar. Ahora, ¿qué les ofrece Osteomed? Osteomed les ofrece tecnología de punta con inteligencia artificial, en el que vamos a ver sus huesos más allá de la superficialidad, en el que vamos a sacar datos metabólicos totalmente personalizados porque es su cuerpo, no solamente la medida de estatura y peso. Vamos a tomar en cuenta todo, ¿sí? Entonces, yo los invito a que sí revisen, como lo está haciendo la señora Nereida, porque realmente sí, es uno peca de que, que de repente uno es muy quisquilloso. No, señores, con la salud uno tiene que ser así, ¿sí? Uno tiene que ser meticuloso, ¿sí? Entonces yo los insto a que esto revisen, vean cuáles son sus mejores opciones, obviamente la mejor por lo menos de la capital, yo siempre digo que es Osteomed. Y acá pues, yo estoy con los brazos abiertos para recibirles, para hacerles un estudio de calidad a conciencia y conciencia, que es lo más importante, conciencia y tecnología respaldada, y para que ustedes pues no sientan ese temor de que vienen a realizarse una prueba y bueno, lo único que me van a decir es si tengo osteopenia, osteoporosis o si estoy normal. No, le van a dar una información tan completa que usted se va a sentir inspirado ¿en qué? En cuidarse más, en quererse más, ¿verdad? Porque entre más nos cuidamos, más nos queremos, mayor oportunidad tenemos de tener una vida saludable, ¿sí? Muchas gracias. Mil gracias, María, y veo que todas han estado muy, muy comunicadas. En cualquier momento te vuelvo a molestar. No, no hay ninguna Yo molestia para nada. igual que le comenté a María en ese día, yo salí de ahí. Ya mi hija y mi hermana se habían hecho el estudio y yo simplemente a mí el estudio me agarró en el medio de estar malita de mi mano. Y yo Ajá. realmente lo encontré tan importante y tiene unos cambios tan significativos. En la Sí. carrera mía, un test cambia en meses. O sea que lo que me dijo un test una vez no me lo dice 6 meses después.
Ujú. Por lo tanto, el sistema de evaluación, que es penoso, es costoso, es largo, toma tiempo, etcétera, etcétera, pero la información que te puede brindar para tratamiento es una cosa maravillosa. Así que yo realmente, María, sé que vamos a seguir en contacto. Claro que Te sí. quería hacer una Quiero, última, quiero finalizar nada más para ver si me pasas las, la grabación. la diapositiva, las diapositivas, si me puedes pasar ahorita donde está la diapositiva de Osteomed. ¿Nos das Adriano, tú el- que estás nos en... dejas el teléfono, María? Ahí mismo está, Ya yo se los pasé ahí en está. el... Eh, Ujú. Aquí está la biografía que tengo de soporte y esta es el flyer que quería que vieran. Ahí están nuestros números de teléfono, el 6985-8288. Pueden escribir a ese WhatsApp que con mucho cariño se les atiende. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, así como Eneida se ha acercado a nosotros y nosotros con muchísimo gusto pues de ofrecerle toda la información que ella requiere en ese momento pues que vino a realizarse el estudio con muchas dudas y muchas preguntas que creo que poco a poco se han ido disolviendo, ¿verdad, Eneida? Así es, así es. Y eso es lo que al estudio hay que agregarle la personalidad de María. Paciente, tranquila. Ya la vieron, ella va contestando con todo el respeto de que nos debe caracterizar a los profesionales, pero ella va contestando su verdad y por eso a mí me encantó. Yo se los comenté a ustedes y como ella me dijo, sí, yo con mucho gusto que vuelvo y repito, eso no siempre hay esa disposición de yo te hablo y te explico, pero como ves, María, este es un grupo y eso que no todas han podido entrar, pero ellas van a tener la grabación y Claro que todas sí. se comunicarán. Y es un grupo que ya está cuidándose su salud porque ya todas sabemos que aquí el problema es cuidarse cada día, porque cada día vivimos más, entonces tenemos que hablar de calidad de vida. Por eso Así ya es. llevamos 6 años, 6 años Calidad. y aparece otro tema y aparece otro tema y aparece otro especialista y aparece otra persona que nos dice otra cosa. Así que Así es. nuevamente, mil gracias. Bueno, yo también quiero agradecerle, doctora Eneida, la oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes. No saben el gusto, el placer que para mí ir representando a una empresa tan seria y como Osteomed, estamos realmente comprometidos con la salud de ustedes en todo momento. Y aquí pues nos tienen a sus órdenes para lo que ustedes necesiten, cualquier duda, cualquier cosa que ustedes quieran consultar, nosotros estamos siempre a la orden, ¿sí? Y quiero agradecer, Eneida, que estos espacios existan, porque realmente hace mucha falta de que las personas comiencen a quererse a sí mismas, ¿sí? Nadie, nadie le va a ayudar más que usted misma. Ese amor propio que nosotros necesitamos para levantarnos, para tener ese ánimo, esa ganas de vivir, ese deseo de avanzar, eso, que nadie nos lo quite porque es nuestro, ¿sí? Como comenzó Eneida diciendo, este es nuestro cuerpo, ¿verdad? Vámonos a la última diapositiva. Adriano, si usted me hace el favor de pasar a la última diapositiva, donde agradezco a todos ustedes. Ajá. Aquí yo quiero concluir con un pensamiento de Séneca, que parte del valor del alma consiste en el cuidado del cuerpo, no porque el cuerpo sea el fin, sino porque es el templo, es el instrumento a través del cual el alma realiza sus propósitos. Entonces, tenemos un alma que sí, que siente, pero también tenemos un cuerpo que tenemos que abrazar. Entonces, cada uno de nosotros, siendo únicos e irrepetibles, podemos hacer que esa salud siempre esté allí y contagiar a nuestra familia de que en el movimiento, en la buena nutrición, yo soy ejemplo de eso. Incluso en mi casa se han quedado sorprendidos porque di un cambio de 360
desde el año 2024, finales del 2024, venía luchando con un peso increíble, pero con el buen asesoramiento de médicos, teniendo precisamente un ambiente tan positivo aquí en Osteomed, pudimos lograr la meta, hemos llegado a la meta y nos mantenemos en ella porque valoramos mucho que tenemos un cuerpo que hay que cuidar y un alma que alimentar siempre con cosas positivas. Así que a mí siempre me tienen a sus órdenes. Gracias, María. Gracias. Mil gracias. Y nos estamos Bien. viendo nosotras el próximo jueves, precisamente con otra hermosa actividad. Así que ya te voy a estar mandando también las Gracias. reuniones de nosotros y te vamos a Claro poner que sí. en el grupito para cualquier otro tema y sé que nos vas a seguir ayudando. Mil Gracias, gracias. Neida, Yo también. les Gracias, mandé todos Neida. los datos también en el WhatsApp de nosotros. Tienen todos los datos y yo estoy a la orden. Mil gracias. Mil Gracias, gracias a Eneida. ustedes también. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias, Eneida. Muchísimas gracias. Tenemos a Aida hoy que ya regresó de su periodo en el hospital con el hijo. Se Así te que la extrañó, Aida. tenemos Qué bueno. nuevamente. Hasta luego. Bienvenida, Gracias. Aida. Hasta luego. Hasta Qué luego, bueno, gracias. Aida.